Oye, país, buenas noches. Buenas noches, oye, país. Yo soy Rudy González. Gracias por su compañía, como cada noche, aquí por Color Visión. Este- esta semana es una semana eh, bastante interesante en el mundo de la política nacional. Es una semana, segunda semana del mes de marzo, es una semana en que uno de los temas centrales ha sido todo el ambiente político, pero más que nada la situación de la economía. El discurso del presidente Luis Abinader el lunes trazó las pautas para una serie de acciones oficiales del gobierno del Estado Dominicano frente a los embates provocados por la guerra Rusia-Ucrania. Una guerra que usted dirá está muy lejos, pero que nos toca y nos afecta directamente por los coletazos a la economía mundial que significan esta guerra. En el más inmediato y más trascendente para nosotros, diríamos, está el tema de los precios del petróleo, que remontó esta semana a 123, 125 el barril, bajó a 119, después estaba a 112, bajó a 109, volvió y subió. Y eso afecta directamente, impacta directamente el precio de los combustibles en esta parte del mundo, en todos los países, pero en esta parte del mundo, y en específico República Dominicana. Y además se tomaron una serie de medidas para garantizar o tratar de garantizar precios más o menos estables o equitativos de los alimentos, porque Ucrania produce, mientras Rusia es el mayor productor de petróleo del mundo, Ucrania es el mayor productor de granos, trigo, soya, maíz, aceites vegetales, una serie de productos importantes y trascendentes para el abastecimiento alimentario del mundo. Y todo esto viene también ligado con los precios del transporte, los fletes, que ya habían sufrido duramente durante la pandemia de 2 años y que comenzaba a dar visos de estabilización, pero ¿qué va? Pero ¿qué va? Esta guerra vuelve y lo vuelve todo hacia atrás. Hay quienes se están quejando de que entre las medidas se plantea eliminar el arancel, el ad valorem, a productos importados de primera necesidad, alimentos de primera necesidad. Y esto significa que ellos entienden que sería una competencia a la producción nacional. Igualmente, abrir importaciones para algunos productos. Entonces, esto representa tensiones en ese sector. Ahora, estamos en una economía de guerra. Estamos en una economía de guerra. Una guerra que no tenemos nosotros, pues una guerra en que nosotros recibimos el impacto de la misma. Entonces, dentro de una economía de guerra no podemos ver las cosas en blanco y negro, sino que ponerle matices y tomar decisiones pensando en la generalidad y no en las particularidades, buscando las compensaciones que sean posibles, pero también pensando en no frenar áreas del desarrollo. Yo soy partidario y creo que las medidas tomadas por el gobierno en el discurso del presidente el lunes pasado fueron medidas ponderadas y sopesadas por el equipo económico del gobierno, porque si bien por un lado el gobierno puede crear lo que para algunos se entiende, algunos desequilibrios en sus mecanismos de producción, no es menos cierto que el impacto que recibe la mayoría por los precios de los alimentos representa un espectro mucho más amplio y que son medidas además temporales, unas a 4 meses y otras a 6 meses. Hay quienes dicen, bueno, es que aquí se ponen medidas temporales y después se quedan para siempre. Bueno, lo que hay que hacer es vigilar, manejar las situaciones para evitar que se prolonguen cuando ya no sea necesario o si pueden revertirse incluso antes. Todo eso hay que verlo. No podemos pensar en lo que pudiera pasar dentro de 6 meses, sino en lo que estamos sufriendo en este momento. Por eso nosotros nos damos un gobierno, nos damos un presidente, nos damos una forma de gobernar, una estructura de gobierno. Entonces depositamos la confianza de la conducción del país sobre un gobernante. Si es bueno o es malo,
Esas son otras razones. Hay que ver la calidad de las medidas que se toman en cada caso. Y yo creo que en un momento de economía de guerra, como yo vuelvo y repito, que es lo que yo creo, es necesario, se hace necesario tomar medidas directas, por más fuertes que pudieran parecer. Eso debe ser así definitivamente. Yo creo que ese es el camino. Ese es el camino. Pero las medidas están tomadas y los resultados dirán si las medidas son apropiadas, si son las correctas o no. Lo que debemos confiar en que sea así, que sean las correctas y las apropiadas por la salud de la economía y el desarrollo del país. Punto. Punto. Las autoridades judiciales y policiales iniciaron una serie de allanamientos en la mañana de este jueves y han continuado en la capital, en Santiago, en el este, buscando las articulaciones de una banda de lavadores de dinero, lavadores de activos. Entonces todo esto monta una gran operación contra la red del crimen organizado. Ya están persiguiendo el tema de los negocios cibernéticos y hay una cantidad de personas bajo arresto, decomiso de negocios, de artículos, de dinero, de una serie de propiedades, y ahora cae esto en la semana inmediatamente siguiente. Entonces, yo veo, no sin cierta expectativa y hasta curiosidad, el Ministerio Público de República Dominicana está enfrascado en este momento en varios casos grandes, trascendentes, nacionales a la vez. Y si bien es cierto que son muchos los fiscales y los asistentes fiscales que trabajan en estos operativos de allanamientos y dándole seguimiento a estos casos, no cabe duda de que la cabeza de la Procuraduría General de la República, que es la parte represiva del Estado que persigue el delito, está muy concentrada en tres figuras, pero en dos principalmente. Tres figuras: la Procuradora General de la República, doña Miriam Germán, que es la cabeza de todo el aparato de la Procuraduría, y sus dos adjuntos, los dos procuradores adjuntos, que son la parte que llevan el peso de las investigaciones de estos casos de envergadura, que son la magistrada Jenny Berenice y el magistrado Wilson Camacho. Entonces, ellos se han quejado en ocasiones de todo el peso que tienen encima de casos muy amplios, muy complejos, de mucha investigación, de el robo de horas extras fuera de los rutinarios para poder concretar, investigar y armar un buen expediente sobre cada uno de estos casos. Y vemos que se le siguen añadiendo casos. Ahí estuvo el caso Falcón, ahí estuvo ahora este caso de los deliveries de, ¿cómo se llama? ¿Cómo es que le llaman al caso? Bueno, yo no lo tengo por ahí. El caso este que se desarrolló principalmente en Santiago con los call centers y donde hicieron una serie de fraudes a ciudadanos dominicanos y extranjeros, principalmente norteamericanos, por lo cual hubo la intervención y el pedimiento de acción de parte del FBI. Entonces, esto mueve en el sentido de que estamos ya en el 2022 y los casos que se iniciaron de corrupción en el 2020, finales del 2020, todavía continúan organizándose el entramado para la presentación a juicio de fondo. Eso consume tiempo, consume energías y por eso digo que estos casos muy grandes, y hay ya 5, 6, 7, 8 casos grandes que está manejando la cabeza directamente de la Procuraduría General de la República. Allanaron varios car wash, centros de ventas de vehículos, en una operación que parece que se habla de lavado multimillonario de dinero
en República Dominicana. Cuando se habla de lavado, se estima inmediatamente que viene de una de dos fuentes ese dinero que de ilícito trata de convertirse en lícito. Dinero o del narcotráfico, dinero de la corrupción. Generalmente son las dos fuentes principales de dinero ilícito en grandes cantidades que procura ser lavado, limpiado, para que entre al sistema como dinero limpio y no tenga que ser ocultado y perseguido por operaciones ilegales. Son casos complejos, muy complejos. Eso es así, pero hay que ver. La Embajada de los Estados Unidos anunció en República Dominicana el inicio en forma paulatina ya de recepción de solicitantes de visados de turistas B1, B2, que estaba suspendido desde el mes de marzo del 2020, o sea, hace justamente 2 años. Se había continuado ya según fue abriendo poco a poco las actividades de la embajada tras la pandemia, tras el sacudión de la pandemia, las visas y las entrevistas para visas de inmigrantes, o sea, visas de residencia, siempre estuvieron abiertas para visas de emergencia, para visas de estudiantes que tenían años escolares programados en Estados Unidos y tenían becas o tenían matriculación previa, algunos tipos. Y entonces siempre se mantuvo o se abrió mucho más rápido la de renovación de visado ya a través del VAC, que es el centro de atención que está en 360, donde simplemente se depositaban los documentos sin una entrevista con ningún agente consular y se revisaban allá y se hacían las renovaciones. En las visas que necesitaban o que se necesita una entrevista con un agente consular, era la que estaban suspendidas para visas de turismo B1, B2 y ya comienzan a abrirse paulatinamente. Así que si usted está dentro de ese renglón que quiere solicitar una visa de turismo, partiendo de cero, con una entrevista consular, ya puede comenzar a manejar entre las páginas y verá las condiciones de cómo se está comenzando para tener una idea de cuál es su estatus, cuál es su expectativa de tener esta entrevista con un cónsul, con un vicecónsul para la solicitud de visa de turismo. A donde está la situación bastante tensa es en el seno de la dirigencia y de la dirigencia media, incluso las bases del Partido Revolucionario Moderno, el partido de gobierno. Hay quienes hablan de que hay una crisis en el PRM. Yo no veo que hay una crisis en el PRM. Hay unas tensiones y presiones propias de una campaña interna para una elección interna de la dirección del partido. De la dirección del partido, que se ha motorizado con la decisión tomada el miércoles de esta semana por la Comisión Ejecutiva Nacional, por la Comisión Política, el máximo organismo, en el sentido de que la elección de los altos cargos del partido, presidente y secretario general principalmente, que debe realizarse a mediados de este año, se hará por una asamblea de delegados. Entonces esto ha puesto a algunos de los aspirantes y a algunos dirigentes del partido en alerta, porque ellos insisten en que debe ser a través del voto popular de la militancia del partido, o sea, por el voto directo, y que gane quien gane. Hay 3 aspirantes abiertos. El doctor Guido Gómez Mazara, que aspira a la presidencia, el doctor Eddie Olivares, que aspira a la presidencia, y el licenciado José Ignacio Paliza, que es el actual presidente, que no ha dicho que aspira a la presidencia, pero que a él lo aspiran dentro del partido. ¿Cuál es la realidad de la situación? Luis Abinader y Hipólito Mejía son los líderes máximos del PRM. Hipólito Mejía lo fue en su momento de formación lógica. Luis Abinader pasó a ocupar
esas posiciones de liderazgo en la dirigencia desde que fue candidato presidencial en el 2016. Ya en el 2020, lógicamente, como candidato nueva vez, asume la preponderancia, la supremacía, pero al ganar las elecciones y convertirse en el presidente de la nación por el partido, por el PRM, lógicamente se catapulta inmediatamente al liderazgo máximo del partido, a la dirección máxima del partido, al eje central de dirección del partido. Hipólito Mejía comparte ese liderazgo. Guido Gómez Mazara no tiene el favor ni de Hipólito ni de Luis para la presidencia del partido, por una razón simple. Hipólito apoya a Eddie Olivares, que es su jefe de campaña, su asistente, un hombre de Hipólito Mejía. Luis Abinader apoya la continuidad de José Ignacio Paliza, porque es un hombre de su estructura política a lo interno del partido, es el presidente actual y es su ministro administrativo de la presidencia, uno de los hombres del presidente, del círculo de gobernanza del presidente. Entonces, Guido Gómez Mazara está echando un pleito contra el liderazgo del partido. Él se ha ido por el lado de la conquista de las bases para que las bases reclamen que sea una convención abierta en el entendido de que esas bases le darían el apoyo a él. Eso es lo que entiende Guido Gómez Mazara. Lo entienden muchos dirigentes, como muchos otros entienden que el caso de Eddie Olivares, apoyado por Luis Abinader, por Hipólito Mejía, podría dar paso a esa presidencia si Luis Abinader cediera su posición en favor de José Ignacio Paliza, que no lo ha dicho oficialmente y José Ignacio Paliza no se ha presentado oficialmente, pero que es un hecho. Y es así. Entonces, esa pugna ha provocado ruido a lo interno del partido. Hoy el doctor Guido Gómez Mazara dio una conferencia de prensa, dijo más o menos alguna de estas cosas. Yo los voy a convocar junto a mis abogados, repito, Katia Miguelina, Nacef Perdón, Manuel Rivero y Domingo Rojas Pereira. Tenemos dos escenarios desde el punto de vista de los procedimientos. Uno, primera instancia, el partido, porque la normativa hace eso. Si ellos lo ratifican, iríamos al Tribunal Superior Electoral o al Tribunal Constitucional. Tenemos esas opciones. Pero advierto que en el siglo XXI uno guarda muchos documentos e informaciones y graba cosas. Las sentencias favorables respecto a los temas de discusión democrática en el viejo partido y en el actual partido fueron incoados por abogados que en ese momento me acompañaron en el tribunal y hoy son funcionarios de primera línea. Además, afirmó que a partir de mañana viernes iniciará una serie de movilizaciones con las bases del partido, que asegura en su mayoría demandan un voto directo, secreto y universal. Desde el viernes comienzo a movilizar la base del partido en Pantoja el viernes, el sábado en Santo Domingo Norte y el domingo en Tábara Arriba y en Tábara Abajo. No nos va a detener nadie. Vamos a hacer las cosas con prudencia, con racionalidad, con sentido democrático y convencido que no es posible arar el porvenir con los hábitos de siempre y con los viejos bueyes. Pero no cabe dudas de que la dirigencia, la alta dirigencia, decidirá al final. Se anda diciendo por ahí incluso que si Luis Abinader aceptara la posición de que los dirigentes altos del partido no deben ocupar puestos en el gobierno porque entonces desatienden el partido, una clara alusión a José Ignacio Paliza, entonces Luis Abinader tendría otra carta, esa tendencia tendría otra carta, que no sería mal vista por Hipólito Mejía, por otra carta, y se habla de Andrés Bautista volver
a la presidencia del partido. Andrés Bautista fue presidente, primer presidente del PRM. En la convención pasada salió y pasó a ocupar la posición José Ignacio Paliza, y él se había retirado un poco del laborantismo interno del partido a propósito del juicio que enfrentaba en el caso de Odebrecht, del que salió liberado de cargos y liberado de toda responsabilidad, pleno ejercicio de sus actividades políticas, y se habla de que él podría ser nueva vez esa carta para bajar los ánimos. Podría ser. Pero ya veremos, ya veremos. Esto va a pasar y van a haber cosas interesantes en el PRM, pero esto es parte de la democracia interna de los partidos. No estamos viviendo, y yo insisto en que no veo que haya una crisis en el PRM. Creo que hay tensiones propias de los procesos eleccionarios internos. Lo va a pasar lo mismo si hubiera una confrontación en la búsqueda de candidaturas presidenciales o vicepresidenciales, senadores, diputados, pero un partido de gobierno donde el presidente está casi seguro será el repostulado, no va a tener un enfrentamiento, y eso no que generará tensiones, aunque podría generar las candidaturas a senadores y diputados, síndicos y regidores. Podría ser. Esta semana también se ha debatido mucho el tema del cobro adelantado en las clínicas cuando llega un paciente. Tiene que depositar tanto, si no, no lo atendemos. Personas incluso que llegan en estado de emergencia, de gravedad, con una situación. Tienen que depositar 200,000 pesos, tienen que depositar 500,000 pesos, si no, no lo atienden. Y esto es violatorio a la ley. A la ley de salud pública y a la ley hasta de la lógica, señores. Hasta de la lógica. En ese sentido, Miguel Franjul escribió un editorial interesantísimo el miércoles de esta semana bajo el título "Acaben con esa aberración. No tiene desperdicios". Lo comparto con ustedes a continuación. Acaben pronto con esa aberración. Exigir un pago para internar a un paciente que ha llegado a la emergencia hospitalaria es una de las más odiosas aberraciones que afectan el sistema de salud de nuestro país. Es una de las mayores complejidades a las que se somete al paciente y a los familiares que acuden a un centro de salud a buscar cura, porque si no adelantan sumas que a menudo escapan a sus disponibilidades en el momento, les niegan las debidas e impostergables atenciones. Teniendo en claro que este es un escollo injustificado y en gran medida un acto discriminatorio, las autoridades de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales y de otras instituciones han decidido tomar el toro por los cuernos. Crearon, para encarar dicho problema, una mesa de discusión en la que intervienen representantes de las Defensorías del Pueblo, del Consumidor, de los afiliados a la Seguridad Social y del Seguro Nacional de Salud. A ese grupo corresponderá diseñar la estrategia que pondrá fin a esos cobros medalaganarios e ilegales, por culpa de los cuales miles de ciudadanos han sufrido la desatención en casos de emergencias o el necesario internamiento o su rebote a otros centros hasta que alguien se apiade de ellos. Celebramos que el sistema de la Seguridad Social se proponga corregir esta barbaridad en el menor tiempo posible para liberar a los ciudadanos de esta fraude. Si esa aberración está tan arraigada en el sistema es porque, en buena medida, el servicio de la salud se ha deshumanizado y mercantilizado en nuestro país. Se mantienen bajando los casos de COVID-19 en el país al detectar 66 nuevos infectados en 1.629 pruebas procesadas, colocándose la positividad diaria en 4.05%, informó el Ministerio de Salud Pública, al resaltar que no se registraron defunciones. Indicó en el boletín 722 que los que tienen el virus activo son 337, mientras que 576.367 están registrados, de los que 571.656
ya se han recuperado y 2.582.023 han sido descartados de padecer la enfermedad. A la espera de ser interrogados por el Ministerio Público se encuentran varios de los vinculados a una red internacional dedicado al lavado de activos provenientes del narcotráfico en Santiago. Por el caso FM, como lo identifican los fiscales actuantes, se realizaron ayer 10 allanamientos en Santiago, Santo Domingo Este y Punta Cana, en los que se ocupó más de $1 millón y vehículos de alta gama. Desde tempranas horas de esta mañana del viernes, la Policía Nacional, a través del Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, DICAT, realizó varios allanamientos de forma simultánea como parte de la operación denominada Solidaridad 3.0, en coordinación con el Ministerio Público, y varios colmados de La Victoria han sido allanados y en el proceso han apresado a unas 10 personas. Guido Gómez Mazara, quien aspira a la presidencia del Partido Revolucionario Moderno, PRM, amenazó con accionar en la justicia en contra de la convención de delegados anunciada por esa organización para escoger a sus próximas autoridades. Para el ex consultor jurídico del gobierno de Hipólito Mejía, la convención de delegados es equivocada y antidemocrática, ya que a su juicio la dirección del PRM debe ser elegida por voto directo, secreto y universal. El rumbo de la tarde, plural, objetivo, democrático, la verdad siempre. Con 3 verdaderos profesionales del periodismo y la comunicación, Georgie Rodríguez, Juan TH y Rudy González. Los Poderosos. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Las redes sociales han sufrido en los últimos tiempos de duros embates. Ahora en la guerra cierran una, le impiden a otros transmitir y desarrollarse en algunos países. En el caso de Rusia, los países totalitaristas han sido así siempre. En el caso de Rusia, el caso de China, eso es frecuente que ocurra. Lo pasó en Cuba cuando las manifestaciones. Pero las mismas redes sociales han tenido con esta apertura, esos los fake news, los insultos y injurias y difamaciones, las mentiras, creando de una situación real, creando mentiras, esos famosos TikToks, y hay una serie de cosas que han provocado escozor en las sociedades sobre la fortaleza, la trascendencia que deben tener tan importante instrumento de comunicación como son las redes sociales. Facebook, por ejemplo, ha tenido serios contratiempos que le llevaron incluso a cambiar su nombre. Se llama ahora, ¿cómo es que se llama? Meta. Y están tratando de reinventarse algunos, han puesto filtros para sacar cosas del aire que no son reales o que son ofensivas a los niños, a las mujeres, a los gobernantes. Están buscando las maneras. Moisés Naín analiza el tema esta semana en un reportaje que no tiene desperdicio y que nos toca a todos, porque las redes sociales ya toca a todo el mundo, a toda la sociedad, y la dominicana no está ajena a ello. Facebook trata de salvar su reputación y él aprovecha el libro de la escritora Cecilia Khan, que se llama Manipulables, para en el marco de una entrevista poner en contexto lo que está pasando con las redes sociales y cómo es la visión de la sociedad o de las sociedades en este sentido. Comparto con ustedes
este importante reportaje de Moisés Naín en su programa Efecto Naín, canal 494 de Washington, D.C. A continuación. Bienvenidos, soy Moisés Naín desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes, como siempre. En octubre del año 2021, la compañía Facebook anunció que cambiaría su nombre. De ahí en adelante se llamaría Meta. El cambio de nombre llega en medio de una enconada batalla para reparar su reputación, o para salvarla, dirían algunos. Y es que en estos últimos años, esta empresa, que es la dueña de redes sociales como Facebook, WhatsApp e Instagram, ha estado envuelta en tantos escándalos que es difícil llevar la cuenta. El más reciente de ellos ha sido la filtración de lo que ahora se llama los archivos de Facebook, que son documentos que revelan las agresivas tácticas de esta empresa. Mi invitada de hoy lleva años estudiando las acusaciones en contra de este gigante tecnológico. Su nombre es Cecilia Kang y es una periodista con más de 15 años de experiencia reportando en el área de tecnología y ciberseguridad. Desde el año 2015 trabaja para The New York Times y sus investigaciones para este diario sobre los aciertos y desaciertos de Facebook la han hecho merecedora de múltiples galardones. Kang, junto con su colega Shira Frankel, publicó el libro Manipulados, la batalla de Facebook por la dominación mundial. En él explican el modelo de negocios de Meta desde sus entrañas, contando con entrevistas a altos ejecutivos de la empresa y el acceso a documentos inéditos. ¿Son estos ataques justificados? ¿Cuál es el futuro de esta compañía? ¿Cómo pensar al respecto de que si esta es una compañía que ofrece productos útiles y servicios útiles que la gente quiere o si es una amenaza contra la privacidad de la gente? ¿Y qué podemos hacer los usuarios para protegernos de los aspectos negativos que tiene el uso frecuente de las redes sociales? Cecilia Kang nos comparte sus hallazgos a continuación. Miren. Bienvenida, Cecilia Kang, al programa. Gracias por estar con nosotros. I'm happy to be here. Thank you. Acaba de publicar junto con Shira Frankel un libro que en español se llama Manipulados, la batalla de Facebook por la dominación mundial, más ni menos. En ese libro ustedes hablan sobre una fea verdad acerca de Facebook, la compañía que ahora se llama Meta. ¿Cuál es esa fea verdad a la cual ustedes se refieren? Yeah, the ugly truth. Sí, la fea verdad se refiere a un memo escrito por un alto ejecutivo de Facebook llamado Andrew Bosworth, que resume la tensión principal dentro de Facebook. Entiéndase que la compañía necesita crecer, crecer y crecer, pero ese crecimiento viene con enormes consecuencias. En ese memo titulado Una fea verdad, Bosworth dijo: creemos tanto en conectar al mundo y en crecer que entendemos que habrá daños colaterales como el terrorismo que se organiza desde la plataforma, el bullying o el abuso que termina en muertes y muchas otras cosas terribles que pueden suceder. Pero al final, creemos que el resultado neto será más positivo que negativo. Y ese es el cálculo y la apuesta que Facebook está haciendo. And that is the calculus and the bet that Facebook is making. En este libro investigas muchas de las denuncias contra Facebook, ahora Meta. ¿Cuáles son las tres peores acusaciones, las tres acusaciones más graves contra esta empresa? I think one through line, one consistent theme in... Creo que un tema recurrente en las anécdotas que documentamos en el libro es que una y otra vez a los líderes de la empresa se les advertía sobre los problemas de seguridad, privacidad y desinformación que estaban surgiendo en la plataforma. Y una y otra vez los altos ejecutivos, especialmente Mark Zuckerberg, optaban por ignorar estas advertencias, por no prestarle la atención necesaria o por no actuar lo suficientemente rápido. Actualmente, los casos más representativos de esta tendencia tienen que ver con la propagación de desinformación, especialmente por parte de los políticos. Particularly by politicians, and we take readers inside these decisions that were made specifically related to the former president of the United States, Donald Trump. En el libro, le mostramos a los lectores las decisiones que fueron tomadas para otorgarle al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, mucha más libertad de expresión que a cualquier otro usuario en la plataforma. A Donald Trump básicamente le permitieron romper las reglas de Facebook en cuanto a la desinformación sobre los resultados electorales, sobre las vacunas y sobre los discursos de odio.
Y en más de una ocasión hemos visto cómo la difusión de información falsa y las excepciones que se hacen para los políticos como Donald Trump han ocasionado grandes daños. The spread of misinformation and the exemption for politicians like Donald Trump have led to great harms. Les voy a mostrar lo que escribió Mark Zuckerberg en Facebook. Miren. El argumento de que deliberadamente promovemos contenido que hace enfadar a la gente con tal de hacer dinero es profundamente ilógico. Nosotros hacemos dinero de la publicidad y los anunciantes constantemente nos dicen que no quieren sus anuncios al lado de contenido dañino o incendiario. ¿Cómo responderías tú a eso? Yeah, I would have two things come to mind in response to that. Number one. Sí, se me ocurren dos respuestas para eso. Lo primero es que Zuckerberg tiene toda la razón. Los anunciantes no quieren que sus marcas aparezcan al lado del contenido de odio o de información falsa. De hecho, durante todo el mes de julio de 2021, miles de marcas hicieron un boicot y removieron sus publicidades de Facebook, pues estaban hartos de la incapacidad de la compañía para controlar la desinformación y reducir el discurso de odio. Y algo importante que Mark Zuckerberg no menciona en su respuesta es que los anunciantes no tienen más opción. Ven a Facebook como la plataforma más grande para alcanzar a la mayor cantidad de personas. Creo que debemos tener en cuenta que los algoritmos que organizan el contenido que aparece en la plataforma, que hacen recomendaciones o que envían a los usuarios a nuevos grupos o páginas, no están buscando promover el discurso de odio en sí. Lo que buscan es la interacción. Pero justamente la discordia, el contenido conflictivo y la desinformación es lo que consigue la interacción de la gente. Las personas vuelven cada vez más a este tipo de contenido. Is what gets people really engaged. People come back more and more for that kind of content. Mark Zuckerberg dice que está frustrado porque toda la carga, toda la responsabilidad de controlar los discursos de odio y la desinformación que hay en el mundo recae sobre sus hombros y los de su empresa, que eso no es justo. Él mantiene que los gobiernos también tienen que jugar un rol junto con otras empresas y con la sociedad en general, que no puede dejarse todo en manos o como responsabilidad de una empresa. ¿Tú cómo lo ves? Yeah, so for the last nearly 4 years. Sí, durante los últimos 4 años, Mark Zuckerberg ha estado viajando por el mundo y dejándole saber a los entes gubernamentales que Facebook quiere regulaciones. En primer lugar, creo que Zuckerberg y todos los demás saben que las regulaciones en Estados Unidos y en otras partes del mundo tomarán mucho tiempo. I think it's important to also note that Facebook, in a sense, acknowledges that they have not done enough or they cannot effectively regulate themselves. También es importante considerar que Facebook, de cierto modo, reconoce que no ha hecho suficiente o que no puede regularse de manera efectiva. Entonces, la pregunta que la compañía debería hacerse y que los ejecutivos de la empresa quisieran que Mark Zuckerberg se hiciera es: si no podemos autorregularnos, ¿deberíamos seguir tratando de crecer tan rápido como lo estamos haciendo? Should we be trying to grow as fast as we are? Facebook, WhatsApp e Instagram tienen más de 3.000 millones de usuarios en todo el mundo. Eso es la mitad de la humanidad. Deben estar haciendo algo bueno si tanta gente felizmente la está utilizando, si las buscan, esos éxitos. ¿Por qué tanta crítica? So these are almost utilities. Estas aplicaciones son casi servicios públicos, especialmente WhatsApp, que en muchos países es el principal método de comunicación. Y hay que tener en cuenta que aunque puedan funcionar bien, no hay muchas alternativas para los consumidores, especialmente en los mercados emergentes. Facebook, ahora Meta, ha trabajado mucho para hacer que sus productos sean accesibles y gratuitos a nivel global. Esto incluye un programa que inició en 2015 llamado Servicios Básicos Gratuitos o Internet.org, a través del cual se alió con compañías de telecomunicaciones de todo el mundo para ofrecer la aplicación de Facebook en ciertos modelos de teléfonos con servicios gratuitos o casi gratuitos. Al hacer esto, básicamente convirtió a aquellos usuarios que estaban accediendo a Internet por primera vez en usuarios de Facebook. Redes como Facebook, WhatsApp e Instagram son para muchas personas la puerta de acceso a Internet. The gateway to the internet for them. Facebook, ahora Meta, se ha visto sacudida por la volatilidad de los mercados.
Su valor cayó 240.000 millones de dólares en un solo día. Es la caída más grande del valor de una empresa en la historia de Estados Unidos, quizás del mundo. ¿Por qué sucedió eso? Sí, hubo varios motivos para esta caída drástica de las acciones. Número 1, la base de usuarios de Facebook se redujo por primera vez en la historia. Fue una caída pequeña, unas 500,000 personas ya no estaban ingresando diariamente a Facebook, especialmente en América Latina y África. Pero eso fue un indicador de que por primera vez el crecimiento de Facebook podía estar desacelerándose. El segundo motivo importante es que los ingresos de Facebook se desplomaron. La razón, interesantemente, fue una herramienta que Apple habilitó en los teléfonos iPhone que le permite a los usuarios bloquear a ciertas aplicaciones para que éstas no recopilen sus datos. Y se reportó que muchísimos de los usuarios de Facebook optaron por usar esta herramienta y no compartir sus datos. Esto afectó profundamente el modelo de negocio de la compañía, que es precisamente recolectar y vender los datos de los usuarios para que los anunciantes puedan posicionar sus marcas ante potenciales clientes. El tercer motivo es que Facebook ha invertido mucho dinero en lo que está apostando que sea su próxima fase evolutiva, que es el metaverso. Facebook, ahora Meta, gastó $10,000 millones en software, hardware, investigación y desarrollo para el metaverso. Esta combinación de menos usuarios, menos ingresos y más gastos fue demasiado para los inversionistas. Sintieron que la gran historia y la era dorada de Facebook había llegado a su fin. Algunos analistas han señalado que la popularidad de la red social TikTok ha contribuido a la disminución del crecimiento de Meta y de sus aplicaciones. Háblanos y explícanos más sobre TikTok. ¿Quiénes son y por qué son tan importantes en esta conversación? TikTok is basically short videos. People post short videos. TikTok es básicamente una plataforma para compartir videos cortos de todo tipo y tiene un algoritmo muy persuasivo para personalizar la experiencia de cada usuario. Facebook, ahora Meta, ha respondido con un producto muy similar para publicar videos cortos llamado Reels, pero no ha sido tan popular como TikTok. Y lo más importante es que aún no han descifrado cómo hacer dinero a través de Reels, pues a las personas no les gusta que los anuncios interrumpan sus videos, sobre todo porque es muy popular entre los usuarios jóvenes. Y lo que vimos con los archivos de Facebook que filtró la ex empleada Frances Haugen es que la compañía lleva varios años muy preocupada por evidencias de que los adolescentes y los adultos jóvenes están abandonando redes sociales como Instagram. Son esos usuarios jóvenes en los que tiene que pensar Facebook para sus proyectos futuros. It's the younger people that Facebook needs to think about for their pipeline for the future. Durante un buen tiempo, como tú bien sabes, han proliferado las acusaciones contra TikTok, denunciándolo como propiedad del gobierno chino y diciendo que el gobierno chino tiene influencia sobre TikTok. ¿Es eso cierto? It's really hard to say. Sabes, es difícil decir si TikTok realmente tiene vínculos con el gobierno chino. Ciertamente el gobierno de Donald Trump, el gobierno de Joe Biden y la inteligencia militar estadounidense han mostrado preocupación con respecto a la posibilidad de que el Partido Comunista Chino esté utilizando TikTok para violar las libertades de los ciudadanos. That the PRC can be using TikTok in a way that can be in violation of some of our liberties as users. ¿Cómo entran en toda esta complicada relación entre las redes sociales y los gobiernos y los usuarios con los temas de las fricciones, del enfrentamiento abierto, claro, que hay hoy en día entre Estados Unidos y China? ¿Cómo entra todo eso en la conversación sobre la regulación, por ejemplo, de estas empresas de redes sociales? Mark Zuckerberg, as well as other tech CEOs, by the way, like Sundar Pichai of Google. Mark Zuckerberg y otros como Sundar Pichai de Google han advertido que si Estados Unidos continúa tratando de regular o debilitar las empresas tecnológicas estadounidenses, solo fortalecerá a sus competidores extranjeros y a compañías como TikTok, Tencent, Alibaba y WeChat en China.
Así que las empresas estadounidenses han sabido cómo aprovechar los debates geopolíticos, militares y de seguridad nacional que existen entre Estados Unidos y China para generar cautela sobre la posibilidad de que implementen demasiadas regulaciones. Invoke caution on regulating these U.S. companies too much. Hace poco vi un video de Steve Jobs, el fundador de Apple. Él hablaba de la importancia del branding, de la marca. Eso de generar conciencia entre el público sobre una marca y la relación entre los usuarios y la marca. Y que la empresa se tiene que comprometer con los valores que esa marca comunica. Pero incluso una gran marca necesita inversión y que se ocupen de ella para poder mantener su relevancia y vitalidad. La marca Apple claramente ha sufrido de negligencia en este ámbito en los últimos años y tenemos que rescatarla. Esa visión contrasta con la de Mark Zuckerberg, que tras ver a su compañía atacada, lo que hizo fue cambiar la marca, le cambió el nombre, ahora se llama Meta. ¿Podrías comparar estas dos maneras de manejar una marca? They're definitely different approaches. Sí, bueno, son definitivamente maneras muy diferentes de gestionar una marca. En comparación con Facebook, Apple no ha sido criticada públicamente de manera tan amplia y profunda. En términos de reputación, Facebook ha enfrentado 5 años consecutivos de crisis tras crisis y de escándalo tras escándalo. Así que compararía la transformación de la marca Facebook con la decisión que tomó la compañía de cigarrillos Philip Morris para cambiar su marca. Son compañías que ante una gran presión y daño a su reputación, decidieron que querían empezar de cero. Fue muy inteligente por parte de Facebook cambiarse el nombre a Meta. El nuevo nombre se refiere al metaverso, que es la nueva apuesta de la compañía. Eso redirige la atención al futuro y no al pasado. Así que fue una decisión estratégica que muestra la gran diferencia entre Facebook y Apple. ¿Qué podemos hacer para utilizar estas plataformas de una manera más segura? Tú, por ejemplo, a nivel personal, ¿cómo utilizas estas redes sociales? Yo solía publicar mucho, pero después de entender cómo funciona Facebook, sus algoritmos, sus rankings y la recopilación de datos, decidí que hay ciertas cosas que no quería publicar en la plataforma. Así que le recomendaría a las personas que aprendan sobre cómo funcionan estas compañías y con suerte eso informará sus decisiones. Si, por ejemplo, los usuarios tienen mayor conciencia sobre por qué ciertas noticias tienen más protagonismo en Facebook e Instagram, podrían detenerse e investigar un poco más en vez de aceptar todo lo que ven. Si te nombraran reguladora suprema de las redes sociales, tú estás a cargo de regular las redes sociales y Internet, ¿qué decisiones tomarías? Hay algunas regulaciones básicas que creo que tienen mucho sentido. Una es esta idea que está circulando en Washington, D.C., que obligaría a las empresas de redes sociales a revelarle a investigadores cómo funcionan sus algoritmos. No necesariamente al público, porque podría haber preocupaciones en cuanto a la competencia, pero sí a investigadores que puedan estudiar cómo circula la desinformación, por qué se difunde el odio y este tipo de cosas. También pienso que Estados Unidos está unos 4 años detrás de la Unión Europea y América Latina en cuanto a regulaciones de privacidad. Asia también está bastante atrás en ese sentido. Creo que las normas en cuanto a la protección de datos son como el mínimo necesario. Son muy básicas y muy importantes. Cecilia Kang es una galardonada periodista y la coautora del libro titulado Manipulados, la batalla de Facebook por la dominación mundial. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Cecilia. Un placer. El rumbo de la tarde, plural, objetivo, democrático, la verdad siempre. Con 3 verdaderos profesionales del periodismo y la comunicación, Georgie Rodríguez, Juan TH y Rudy González. Los poderosos. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor.
noticiashorapor.hora.com. Ucrania sigue siendo el tema central de la atención. No cabe dudas de que la guerra es una guerra demoledora, donde las negociaciones tratan de hacerse, pero que continúan las ofensivas, que continúa el éxodo ya de más de 2 millones de personas de Ucrania hacia las fronteras, principalmente de Polonia, que está ahí al lado de ellos, Hungría, toda esa parte de las fronteras este de Ucrania, de una Ucrania asediada por el poder militar de Rusia y el designio de Vladimir Putin de que Ucrania sea doblegada por el poder ruso. Con este tema, Pedro Vargas abre las internacionales desde la redacción central de Oye País. Rusia amplió su ofensiva militar en Ucrania, atacando por primera vez cerca de aeropuertos en el oeste del país, mientras las tropas mantenían la presión sobre la capital Kiev y Estados Unidos y sus aliados se preparaban para revocar el estatus de comercio favorecido de Rusia en un nuevo castigo por la invasión, así lo indica una nota de Euronews. Estados Unidos reiteró que no intervendrá en la guerra de Ucrania, pese a sospechar que Rusia está planeando el uso de armas químicas, afirmó este jueves la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki. La intención del presidente Joe Biden de no enviar militares estadounidenses a luchar en Ucrania contra Rusia no ha cambiado. Así lo dijo la secretaria de prensa al ser cuestionada en su comparecencia diaria. El Fondo Monetario Internacional, FMI, alertó este jueves de que la invasión rusa en Ucrania empeorará la situación inflacionaria en Latinoamérica por la presión que está generando sobre el precio de la energía, además de implicar riesgos para el abastecimiento de la región. Y China anunció este viernes el confinamiento total de la ciudad de Chang'an en el noreste del país debido al aumento de casos de coronavirus en los últimos días, informó el gobierno municipal en un comunicado. Sí, llegamos al final de esta emisión de Oye País. Gracias por su compañía. Una semana muy compleja, una semana muy interesante en temas de política nacional e internacional, con el presidente Luis Abinader fuera del país, regresando este viernes en la noche y para retomar la semana próxima todo lo que es el diario vivir en República Dominicana y en el resto del mundo. Por nuestra parte, ha sido todo en esta noche. Nos vemos en la próxima, aquí en Color Visión. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de la noche.